Ahora resulta que todo mundo es neurodivergente, autista o tiene una discapacidad. No, no es así. Hola, mi nombre es Mariana López y soy angeloterapeuta certificada. Y hoy te quiero hablar de la neurodivergencia, de las discapacidades, como lo llamamos, que yo prefiero honestamente usar la palabra habilidades diferentes o distintas habilidades. Yo me considero una persona neurodivergente y esto fue algo que descubrí recientemente. Recientemente me refiero a hace aproximadamente 10 años, porque tengo más de 40 años y hasta hace 10 años fue que empecé a entender por qué era diferente, cómo era diferente y qué podía hacer yo para hacerme la vida un poco más fácil y llevadera dentro de la sociedad. Desde niña algunos doctores veían diferencias en mí, incluso un maestro llegó a ver la necesidad de que yo fuera evaluada para ver si tenía retraso mental. Se me hizo una evaluación de coeficiente intelectual y no se pudo llegar a ninguna conclusión. No se pudo decir que yo tenía alguna discapacidad porque mi coeficiente intelectual era demasiado alto para poder proceder con las evaluaciones. Pero nunca nadie se puso a ver en la área de la neurología del cerebro, de cómo procesaba yo, de cómo sentía y de cómo yo veía o percibía el mundo. El mundo necesita etiquetas para entendernos y para clasificarnos, para dividirnos como tú quieras hacerlo ver o creer. Por lo tanto, se crean estos nombres de tiene autismo o es autista o vive con déficit de atención de hiperactividad, tiene discapacidad de aprendizaje, tiene discapacidad cognitiva, tiene una discapacidad emocional, intelectual, tiene impedimento del habla, pero en realidad es que todos somos diferentes. No todos vamos a procesar de la misma forma, a entender de la misma forma y tampoco nuestro cerebro va a funcionar de la misma forma. Y bueno, por lo tanto, o por lo pronto, la sociedad necesita este tipo de etiquetas. Así es que, bueno, dejemos las etiquetas y por lo tanto vengo a decirte que yo me considero una persona neurodivergente. Que mi hijo sí tiene un diagnóstico de neurodivergencia. Yo no lo tengo, pero con mucho estudio, con aprendizaje, trabajar en educación especial, apoyar a padres con hijos que están recibiendo de servicios de educación especial, trabajando junto con educadores especiales, con diagnosticadores, con psicólogos, con terapeutas del habla, he descubierto que me puedo considerar una persona neurodivergente. Y he descubierto por qué me pasaban las cosas que me pasaban de niña, por qué me sentía de cierta forma, por qué era difícil para mí crear amistades, por qué era difícil para mí quedarme ahí sentada en un escritorio viendo a la maestra, cómo hablaba, cómo se movía. De niña yo necesitaba ver al techo, necesitaba que mi cerebro se enfocara en otras cosas aparte de escuchar a la maestra. Agrégale a esto que tengo algunas dificultades con mi visión por otros temas o experiencias que tuve antes de nacer que afectaron a mi vista. Entonces para mí era muy difícil voltear a ver el pizarrón, la pizarra, como quieras llamarlo, voltear a ver a la maestra, porque yo no veía, no alcanzaba a ver bien. Incluso cuando ya empecé a usar bien los lentes, uso lentes desde los 3 años, pero no los usaba a diario. Y llegó el tiempo en que sí me hicieron que los usara a diario y aún así no alcanzaba a ver bien. Aún a mis 40 y tantos años no alcanzo a ver bien a ciertas distancias. Puedo ver objetos, pero no puedo ver ciertas características del objeto. Así es que si me pones a leer algo a lo lejos, lo más probable es que yo no lo pueda leer. Así es que yo veía
techo, veía las ventanas, veía por todo el salón, pero escuchaba a la maestra y aprendí de manera auditiva a poder aprender, recordar. Empecé a tomar apuntes ya más grande, pero en la primaria era aprender de manera auditiva. ¿Y sabes qué? Todo eso me ayudó a ser una buena intérprete, porque también soy intérprete médico de español. Y eso me ayudó. Las personas se quedan un poco maravilladas o sorprendidas. ¿Cómo yo puedo escuchar a una persona hablar por 5 minutos más o menos, tomar unos apuntes que ni ellos entienden y que incluso, a serte sincera, a veces yo no los entiendo, y puedo voltearme y puedo decirte todo lo que la persona decía? No en las palabras exactas que usó, pero te puedo transmitir el mensaje completo y conciso de lo que la persona está diciendo. Y yo sé que eso es algo que adquirí en la primaria cuando estaba ahí sentadita en este salón escuchando a las maestras o los maestros, y yo empezaba a ver en otros lados, a enfocarme en otras cosas, pero pero se me quedaba este mensaje, todo se quedaba en mi mente y yo lo integraba y lo guardaba. Y ahora de adulta eso es lo que hago: escucho, integro y luego te lo puedo transmitir en otro idioma. En este caso, bueno, el inglés y el español. Así es que abran su corazón, su mente, su alma. Acepten que todos somos diferentes. Y si todavía necesitas estas etiquetas, pues úsalas, porque también nos ayudan a entender cómo es que estas personas procesan. Una persona con discapacidad de aprendizaje tiene dificultad con la retención de la memoria, ya sea a corto o largo plazo, con la expresión. Una persona que tiene un diagnóstico de discapacidad o impedimento del habla tiene dificultad para pronunciar, para formular oraciones, para esperar a que le toque hablar, compartir, para expresar sus ideas, sus emociones, lo que quiere, lo que necesita. Una persona con una discapacidad de aprendizaje, dependiendo en qué área, pueda que esté viviendo con dislexia o dismorfia. Dislexia es cuando tienen dificultad para leer, para ponértelo en palabras o frases simples, y dismorfia es cuando los números se les dificultan por la manera en que su cerebro procesa lo que está viendo. Un estudiante con una discapacidad intelectual, que creo que ya lo mencioné, es una persona que se le dificulta con la memoria. La memoria, tú les puedes enseñar y repetir y repetir y repetir un día y al otro ya se les olvidó, o les repites y parece que ya lo entendieron, ya lo aprendieron, ya lo integraron, y les preguntas a los minutos, a las horas, y también ya se les volvió a olvidar. Una persona que tiene una discapacidad emocional no sabe cómo manejar sus emociones, siente demasiado, siente en exageración, siente el coraje con mucha fuerza, la alegría con mucha fuerza, la tristeza con mucha fuerza. Y así hay un sinfín de etiquetas para explicar y expresar cómo es que nosotros nos vemos y nos sentimos. Y nos ayudan a entender. Y el propósito, quiero pensar que es que las personas acepten que todos somos diferentes, que hay diferencias, y que se abran a que todos somos diferentes. Si te gustaría saber más sobre la neurodivergencia o otras discapacidades o habilidades, házmelo saber. Y yo con mucho gusto te explico en un video las cosas que yo sé, las que yo ya conozco. Porque también están las diferencias o discapacidades, como quieras decirlo, físicas. Está las visuales, las auditivas, las neurológicas, que sí se notan en los rasgos físicos de la persona, como el síndrome Down, como
la parálisis cerebral, otras dificultades o diferencias que tenemos también ortopédicas. Todo eso va dentro de lo que se llaman habilidades diferentes o discapacidades, como tú quieras llamarlo. En mis historias te voy a compartir también un video que me encantó. Lo vi la semana pasada y me gustó muchísimo cómo esta persona habló sobre su neurodivergencia, porque yo me pude identificar con esta persona. Así es que si sientes la necesidad de aprender más de esto, de aprender a aceptar y a querer a las personas tal y como son, a aceptar que todos somos diferentes, procesamos diferente, entendemos diferente y vivimos diferente, te invito a que busques tú más información sobre todo este tema. Y si en algo te puedo ayudar, lo haré con mucho gusto, porque es parte de mis trabajos, de lo que vivo el día a día, no solamente personalmente o en mi familia, también en el trabajo. Te deseo un día lleno de amor, de paz, de luz y de sanación, y que todo fluya en armonía para ti. Hasta pronto.